igual a la que se libró en esos países sudamericanos. En los años 70 tuvimos nuestra guerra sucia, en que el Estado, utilizando instrumentos no de una institución legalmente establecida, sino instrumentos criminales, se enfrentó a sus adversarios. Toda persona que decide emplear la vía de las armas para oponerse a un gobierno porque lo considera injusto y porque no espera de él ninguna acción que contribuya a establecer la justicia y la equidad, toda persona que toma las armas conforme a un programa de lucha contra el Estado mexicano se enfrenta al riesgo de ser castigado conforme a la ley. Eso hicieron las agrupaciones guerrilleras que en los años 70 se levantaron en armas en las ciudades, particularmente en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México, y en la sierra, particularmente en Guerrero. Tomar las armas implica un riesgo de una respuesta armada también del Estado. Pero el Estado, el gobierno, tiene que regirse por la ley. El Estado no puede actuar como un criminal. Si detiene a una persona que ha tomado las armas en su contra, tiene que someterla a un juicio, tiene que someterla a una averiguación previa del Ministerio Público. Estas personas deben ser consignadas y quedar sometidas a un proceso penal del que derive una sentencia y una pena que debe purgarse en instituciones públicas abiertas. Si el gobierno mexicano hubiera actuado así en los años 70, si el gobierno mexicano actuara así hoy, estaría plenamente justificada su actuación, porque respondería con la ley al desafío por la fuerza que sus opositores le plantean. Pero en los años 70, y también después, pero sobre todo en los años 70, y ahora mismo, el gobierno está reaccionando como un criminal, no está aplicando la ley a lo que tendría derecho y sería su deber, sino que está practicando la guerra sucia de eliminar a sus adversarios sin someterlos a un procedimiento legal. En los países sudamericanos a los que me he referido, se fue configurando esta conducta criminal de los gobiernos que se llama la desaparición forzada de personas, que está definida en un documento del derecho internacional que es la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas. Esta convención, este tratado, digámoslo así, tratado multilateral, es ley en el territorio mexicano. Así como deben regir en México la Constitución y los códigos penales, el Código Penal Federal y los códigos penales locales, también tiene validez la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas. Los países del continente americano, al suscribir esta convención, se han comprometido a no practicar esta desaparición y a castigar a quien la practique, porque no es el modo de combatir a los adversarios del Estado, a los adversarios del gobierno. La desaparición forzada de personas es una conducta criminal que ofende no solo a los directamente afectados, sino a la humanidad entera. Por eso se clasifica este delito de desaparición forzada de personas como de lesa humanidad. Lesa humanidad quiere decir que la humanidad queda lesionada, queda herida cuando se practica
la desaparición de una persona. Por lo tanto, como el valor de defender a la humanidad es un valor alto, se considera que la desaparición forzada de personas es un delito que no puede prescribir. Es decir, que no basta el paso de los años para que sea posible ya no castigar a los responsables de un delito. Hay delitos como el homicidio, por ejemplo, que es un delito grave, porque priva de la vida a una persona, que es el principal bien que una persona puede tener, tan principal como la libertad, según el Quijote en la cita que hizo don Israel. El bien de la vida del que se priva a una persona cuando es asesinado, cuando se comete un homicidio hay un delito grave, pero es un delito que prescribe si el homicida es suficientemente hábil o el gobierno es suficientemente negligente y omiso y no detiene a un homicida. Pasado un cierto tiempo ya no puede castigarlo, se le alivia la pena a un criminal. Es una barbaridad que eso ocurra, pero así ocurre. El delito prescribe, es decir, se cura con el paso del tiempo. La desaparición forzada de personas es tan grave, más grave que el homicidio mismo, que no puede prescribir. Pueden transcurrir 2 años, como han transcurrido desde la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, o pueden transcurrir 5 o 10 o 15 o 30 años, y el delito seguirá siendo un delito que debe ser castigado, aunque pase el tiempo. Eso da idea de la gravedad del delito. ¿En qué consiste la desaparición forzada de personas? No es una simple privación ilegal de la libertad, es una privación ilegal de la libertad. Se detiene a una persona sin derecho, como hace un secuestrador, pero un secuestrador tiene un propósito mercenario. Un secuestrador quiere obtener dinero a cambio de la libertad de la persona a la que secuestra. En esta privación ilegal de la libertad, que es el componente principal o uno de los componentes principales de la desaparición forzada de personas, a la privación ilegal de la libertad se suma un ingrediente de enorme gravedad, que consiste en que la privación ilegal de la libertad es cometida por autoridades, por agentes del gobierno, del Estado. De modo que la desaparición forzada de personas implica la privación ilegal de la libertad, que ésta sea cometida por agentes del Estado o por personas que actúen con la autorización del Estado. Es decir, pueden no ser policías los que detengan a una persona y cometan la desaparición forzada, sino pueden ser cualquiera persona, particulares, pero solapados por la autoridad, con el apoyo o la aquiescencia, dice